escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, muy bien. Continuamos con nuestra última clase. Vamos a hablar sobre los llamados retrovirus o comúnmente llamado virus del SIDA. Grupo que está permitiendo en el mundo la preocupación y constantes estudios científicos para determinar establecer una vacuna, por ejemplo, y antivirales o antirretrovirales mucho más selectivos y específicos. Un poco de historia, solamente para señalarles que el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 fue el primer virus detectado en un chimpancé salvaje en Camerún, país de África y zonas aledañas. Fue en el año de 1930 en que probablemente se comenzaron a observar las diferentes mutaciones de este virus. Como sabemos, la mutación o el reensamblaje o el reacomodo es una de las formas específicas y frecuentes de los virus, a diferencia de todos los otros agentes infecciosos, bacterias, hongos, parásitos, etc. En el año de 1959 es el año en que se registra ya en el Congo, amplia región africana, el primer caso del VIH en seres humanos. Del 1930, donde se ve ya algunas características del virus en ciertas cepas de chimpancés. Ya en el año 1959 ya se tiene el registro del primer caso del VIH en humanos. Entonces, los retrovirus, pues, constituyen toda una evolución, siendo el virus del sarcoma de Rose, donde Peyton Rose, un científico noruego, ruso, demostró que en este sarcoma de Rose se producía la presencia o la formación de una serie de tumores sólidos y se denominaron pues sarcomas. Todos estos estudios se hizo en pollo, en cepas de pollos en ciertas formas variables y se concluyeron la formación, provocación y formación de estos sarcomas. Ello, igual que en todos los retrovirus, se comprobó pues entonces que el virus del sarcoma de Rose tenía todo un conjunto, todo un abanico de anfitriones y especies muy limitado. Sin embargo, a partir de allí se han aislado otros retrovirus. Inclusive muchos de ellos provocan cáncer en otras especies animales no humanas y que se han clasificado como virus tumorales de ARN y ya tienen su denominación de oncoronavirus, hoy en día llamado virus oncogénico, tipo RNA. Por ello, muchos de estos virus alteran básicamente la proliferación celular, displasias, neoplasias, etc. Al expresar pues sus diferentes formas análogos de los genes celulares, que son los que controlan finalmente el crecimiento celular, los llamados oncogenes, generando los virus oncogénicos como he señalado. Ya a finales de los años 70 del siglo pasado y principios de los 80, es en Estados Unidos donde se observa pues un gran número inusual de hombres jóvenes, especialmente homosexuales,
haitianos, heroínómanos y homofílicos, llamado el grupo de riesgo inicial, llamado el Club de las 4Hs, por sus términos: homosexuales H, haitianos H, consumidores de heroína H y los hemofóbicos H, el Club de los 4H. Y que mucha gente de esta población fallecía rápidamente por estas infecciones, pero generalmente más provocada por los agentes oportunistas, ya que después, como vamos a ver, la acción fundamental de tu virus es deprimir, producir la afectación y la eliminación de los linfocitos, básicamente de la población T4. Y ello pues llevaba a un rápido descenso de las defensas celulares y producía pues la muerte. Y frente a esto pues los diferentes síntomas de esta enfermedad, considerada nueva en esos años, nace el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o SIDA en sus siglas, y que el 1 de diciembre, hace 2 días, 3 días, se celebra el Día Mundial del SIDA, como ustedes seguramente lo saben o conocen perfectamente. Pese a ello, como se conoce hoy en día, ya está comprobado que el SIDA no se limita solamente a estos grupos, sino que puede afectar a cualquier sujeto que tenga contacto con el virus, ya sea directo o indirecto, de alguna manera. Probablemente los retrovirus pues conformen un grupo especial de todos los virus que se han estudiado en el ámbito del mundo a través de la biología molecular. Estos virus, que son básicamente RNA de cadena positiva, presentan una envoltura externa, tienen una morfología y una forma de replicación específica, única, y que ya en el año 1970, donde nace los primeros casos de las los 4H, de las 4H que les he señalado, donde ya Baltimore y Temin de la escuela francesa demuestran pues que los retrovirus codificaban una polimerasa de ácido desoxirribonucleico que dependía del ARN básicamente, y se llamó a partir de ese año la transcriptasa inversa, y que se replicaba mediante un intermediario que es el ácido desoxirribonucleico. La copia de este DNA de su genoma vírico inicial se integra pues en el cromosoma de la célula anfitriona, o a la cual se adhiere el virus, y con ello se transforma pues en un nuevo gen celular. Este descubrimiento que mereció pues el premio Nobel, que lo hicieron Watson y Crick, contradecían generalmente el dogma central que se tenía en la biología molecular, que con ello esta información genética pasaba del ADN al RN y a continuación a las proteínas específicas. Este descubrimiento marca el inicio de uno de los grandes capítulos de investigación sobre los retrovirus, como estamos viendo actualmente. Actualmente existen pues aproximadamente de 50 a 60 millones de hombres, mujeres, niños, inclusive adultos de la tercera edad en todo el mundo, que son portadores del virus.
y que provoca este síndrome inmune de la deficiencia o de la capacidad adquirida. Montagnier y colaboradores, como hemos señalado, en París y un poco cerca en el tiempo, Gallo y sus colaboradores en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente el Instituto Nacional Científico de Nueva York, informan por separado el aislamiento de este virus, de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Uno, el primer caso. Y en pacientes básicamente con características, con síntomas o con signos de linfadenopatías. Después se logra aislar una variante ya del virus 1 y que se demuestra finalmente el VIH-2, que sigue existiendo naturalmente en su zona o en su país de origen, que fue África Occidental. Luego, pues parece ya que el VIH ha evolucionado de los años 30 a partir de un virus de los chimpancés, como hemos señalado anteriormente, y que se ha extendido con mucha rapidez por todo el África y todo el mundo. Es una población que es mucho más móvil, como sabemos en estos momentos en el mundo. La velocidad con que se transporta las poblaciones de un país a otro, de una región a otra, en cortísimos tiempos, a través de los medios de transporte aéreos que hacen que cada día se acorte el tiempo y con ello las distancias entre países y que originan naturalmente esta transmisión rápida de un virus que puede ser de África y resultar en Lima, por decirlo así, o viceversa. Entonces, esa es la dinámica del transporte de los seres humanos en todo el mundo y que nos hace susceptibles pues, a este tipo de patologías virales, como se está produciendo actualmente con los retos, con los coronavirus, en esta pandemia que estamos todavía pendientes. Aunque el SIDA pues es una enfermedad devastadora actualmente, como lo es los retrovirus, el COVID, no tiene un tratamiento completo. Inclusive no hay una vacuna específica que se haya desarrollado. Y se está empleando más bien una serie de compuestos llamados cócteles que lo integran, lo componen una serie de fármacos antivirales, los llamados TARGA, que consiste o que significa el tratamiento antirretrovírico de gran actividad. Esto ha permitido, pues, que un elevado número de pacientes infectados por el VIH lleven una vida normal, sean portadores, pero lleven una vida normal. Inclusive ya se ha desarrollado actualmente una prevención y una recomendación, tratamiento de evitar la transmisión intrauterina de un paciente portador en una relación sexual pueda transmitir al producto que se ha formado o que se está formando, que puede transmitirlo a través de la proteína o el anticuerpo IgG, y que eso ya se puede evitar hoy en día. Por lo tanto, se ha superado una gran barrera de esta transmisión intrauterina del VIH. Los siguientes conocimientos actuales están permitiendo porque los retrovirus hayan avanzado mucho paralelamente en
el fortalecimiento y el descubrimiento de la biología molecular, básica, fundamental en el desarrollo científico en el mundo. Y que ello, los retrovirus, pues han proporcionado muchas herramientas esenciales para que la biología molecular, a través de la enzima transcriptasa inversa y los estudios de los diferentes oncogenes virales, ya están suponiendo o suponen ya medios amplios y específicos para profundizar de esta manera nuestros conocimientos, no solamente en la proliferación de estos virus, sino en aplicar medidas de tratamiento, medidas de prevención, las más importantes, y con ello ir estableciendo una diferenciación de la oncogenia y de las características patogénicas de estos virus. Y con ello enriquecer nuestro conocimiento para que ustedes puedan manejar rápidamente a través de su diagnóstico diferencial estas características bondadosas del mundo actual. Por ello, pues, ya el virus de la inmunodeficiencia humana, originalmente este virus derivaba del grupo llamado los lentivirus, que es el agente causal del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, y que fue descubierto pues, a finales de 1983, como sabemos, por el equipo francés al mando del científico Luc Montagnier, que fue el primero, hay que reconocerlo, y que luego también aparece los trabajos del norteamericano Gallo y colaboradores en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, ambos trabajos con el transcurso del tiempo, ambas escuelas han coincidido en los avances y actualmente siguen trabajando estas dos escuelas, sumadas a otras escuelas orientales, Japón, China, Rusia, Cuba, Alemania, ya tienen sus centros de investigación de SIDA y que está siendo posible mejorar, detectar nuevas características del retrovirus. Este virus, como pues un derivado de los lentivirus, como sabemos, pertenece a la familia Retroviridae. Esa palabrita viridae, corresponde a las familias, pero lo más importante es el grupo que señala a esa familia. Entonces, el VIH pues es un retrovirus específicamente. Sabemos que se deriva de los lentivirus, pero es un retrovirus. Y sus propiedades más importantes, fundamentales, son pues su intricado, su proceso de maduración y que se lleva a cabo a través de la membrana plasmática. Tiene una variabilidad genética durante el proceso de replicación. Tiene una capacidad de infección en las células pertenecientes al sistema inmunitario. Forman una permanente asociación con la célula web, esa simbiosis, esa reciprocidad entre la célula invasora a través de los determinantes antigénicos y la célula receptora a través de los receptores celulares que finalmente se acoplan e intercambian en su proceso las diferentes proteínas y otros elementos
que necesite para su replicación. Son causantes, pues, estos virus de múltiples enfermedades agudas y crónicas, progresivas, generalmente, donde incluye una serie de agentes, como por ejemplo los que forman en el SIDA, en los citomegalovirus, en los herpes virus, en los virus del grupo influenza virus, ahí lo estamos viendo, en los coronavirus, el COVID, que es un integrante del grupo de los influenza virus. El SIDA, propiamente dicho, constituye pues una de las secuelas o efectos colaterales con un alto índice de mortalidad. Los índices de mortalidad son altos todavía en el mundo y que produjo en algún momento una epidemia importante en las diferentes regiones del mundo. Todo este proceso marca un conjunto de actividades tumorales en un gran número o infecciosas, activas, permanentes o lentas, como hemos visto en los virus que afectan al sistema nervioso central, que son de progresión o de evolución lenta y que están asociándose con una serie de enfermedades a largo plazo. Alzheimer, por ejemplo, una de ellas, y muchas otras patologías similares. Por lo tanto, estas infecciones TB a nivel del ser humano básicamente producen la alteración, la modificación y por lo tanto deteriora el sistema, nuestro sistema inmune, tanto natural como el celular. De esa manera el portador pues queda expuesto a diferentes cantidades o procesos de infecciones y actividades virales. Actualmente todavía el virus del SIDA o los retrovirus patógenos invasivos son considerados en el grupo de los incurables. Si bien es cierto, existen tratamientos antirretrovirales que prolongan la vida de los pacientes infectados y que también logran mejorar su calidad de vida, el impacto viral, sin embargo, termina o imponerse finalmente y producir la muerte del huésped, como también lograrse en muchos casos las acciones de convalescencia y también la posibilidad de adquirir pues infecciones externas va a constituir un factor importante de alto nivel. Los retrovirus, por lo tanto, entonces se clasifican, como hemos señalado, en función de las diferentes patologías que existen actualmente y que provoca, como señalado, el tropismo celular. Ese procedimiento entre la célula que infecta y la célula que recibe este impacto. Y de esa manera se va generando un abanico de organismos anfitriones o receptores específicos. La morfología del virión o del virus propiamente dicha y la complejidad genética hacen estas características únicas en los retrovirus. Entre los llamados oncovirus o virus oncogénicos están incluidos específicamente los retrovirus que logran inmortalizar o transformar las células diana, o sea, las células señaladas específicamente. Estos virus también se clasifican, pues, de acuerdo a las morfologías que presentan, de acuerdo a su centro nucleico viral y su cápside que la protege, su proteína protectora.
y van de los tipos A, B, C, D, E, F. Por ejemplo, los virus de las hepatitis tenemos ya el grupo F, o virus del complejo F humano. Todos los retrovirus pues tienen componentes como virus asociados a diferentes enfermedades neurológicas, que ya lo hemos señalado, y que constituyen inmunodepresores, básicamente. Los espumavirus representan a los llamados virus espumosos, que provocan un efecto básicamente citopatológico muy peculiar. Y como se ha señalado oportunamente, no parecen causar ninguna patología importante. Pero sin embargo, sus estudios avanzan y en un momento se determinarán si son o no causantes de alguna patología neoplásica o infecciosa simplemente. Aquí alguna característica que ya lo hemos señalado de los retrovirus, cómo es su virión, cómo es su envoltura, su diámetro, su tamaño, lo que contiene su cápside, como señalaba una serie de proteínas, ¿no? Y su relación que marca a través de la historia de la evolución de los retrovirus, la forma del VIH actual, que son el VIH1, VIH2, VIH3 ya en circulación en muchos países del mundo. Así como los coronavirus, por ejemplo, están mutando, están cambiando, están apareciendo nuevas variantes, ¿no? La última tenemos para Europa, ya una nueva cepa, y para Sudamérica, para Norteamérica o América simplemente, nuevas cepas, lambda, alfa, y la última, la partícula DANE o la partícula variante de este virus, que son pues las características que ocurren en el cambio en las estructuras nucleares, básicamente, de su ácido, del paquete, de los componentes de su genoma, fundamentalmente. Entonces, todos estos virus se relacionan con una serie de otras variantes en su transcripción de su genoma. Todos los retrovirus pues codifican con los genes GAG, POL, EM, como lo vamos a ver en un cuadro luego. Todos estos virus complejos pues codifican para estos genes accesorios a través de diferentes variantes. Por ejemplo, la variante TAP, REC, NEF, BIF, etc., BPU, para el caso del VIH. Todos estos virus se ensamblan y forman y se liberan por gemación a través de diferentes membranas plasmáticas. Y finalmente su génesis se va a requerir, en caso del VIH, una serie de participación, una serie de actividades de proteínas específicas, especialmente de los polipeptídicos, GAG y GAG, SUPOL, que van a lograr finalmente formación y la adquisición de su envoltura externa. Acá para señalarles diferentes genes de los retrovirus y su función fundamental. Ahí está en este cuadrito bien señalado, donde tenemos el gen, empezando por el NEF, el BIF, el BPU, también llamado BPX indicado, y el LTR. Ahí están los virus, tanto el B1 prevalente, tenemos todos en estos casos, y también ya se empieza ya en estos últimos tiempos, años,
a señalar el VIH2 y el VIH3 adherentemente. Sus funciones están ahí señaladas claramente, en qué participan y cuál es su acción, básicamente. Siguiendo acá con la clasificación ya de los retrovirus actuales, como ya están divididos en oncovirus, un coronavirus, los lentivirus, los ecumavirus y los virus endógenos llamados. En los primeros tenemos los grupos B, C, D. Ahí tiene su característica de cada uno de ellos, básicamente específica a ese grupo, tanto el B, el C o el D, y algunos ejemplos señalados dentro de la evolución patogénica en el ser humano. Los lentivirus, de buena manera, están pues asociados a una serie de características específicas y también algunos ejemplos de sus formas, como hemos visto ahí el SIDA, por ejemplo, ya está, que pertenece a este grupo lentivirus, ya está señalado acá el VIH1, el VIH2. Tenemos al virus Visna, que es el virus de la oveja, recuerden ustedes, histórico, este experimento años atrás. El virus de la artritis, de las encefalitis, caprina, o cabrí, o del ganado caprino, y todos ellos en trabajos de experimentación muy importantes actualmente. Los ecumavirus, como hemos señalado, todavía no tienen un cuadro clínico específico, sin embargo se siguen estudiando muy intensamente los diferentes procesos citopatológicos para determinar sus características más amplias. Y finalmente los llamados virus endógenos, donde pues se integra una serie de retrovirus y que están asociados en el genoma humano. Acá tenemos los llamados virus de la placenta humana, señalados ya actualmente. En cuanto a la patogenia e inmunidad del VIH, tiene como su principal determinante de su patogenia la enfermedad pues, producida por el VIH. Y lo más característico es su tropismo celular del virus, por los linfocitos T. Y fundamentalmente de la población T4 y a los macrófagos que expresan este grupo CT4. Como sabemos, los linfocitos son de dos grupos, T4 y T8. Y los T4 son los específicos, a donde tienen, parece, sus determinantes específicos para sus receptores específicos a este nivel de T4, no los T8. Por ello, que ustedes relacionen por qué la población de homosexuales es altamente susceptible, vulnerable a el SIDA, porque toda la región anorrectal intestinal es rica 100% en T4, casi no hay T8, no existe en T8. Es ahí donde a través de los diferentes procedimientos sexuales anorrectales es porque esa población de T4 logran infectarse por los virus del SIDA. Toda esta inmunidad, toda esta inmunodepresión inducida por este virus VIH o SIDA provocan pues que se vaya reduciendo, se vaya perdiendo gran número frecuente de los linfocitos. Es como una hemoglobina que se produce, que va descendiendo de 10, 11 a 8, 9, 5, 4, donde ya se produce mucho y finalmente la muerte del paciente. Si no hay inmediata transfusionalidad o hidratación o aplicación de componentes sanguíneos para modificar esa deficiencia. Acá es por la carencia y la diezmaciación
de los T4, donde se va produciendo esta característica de inmunosupresión. Y de esa manera las respuestas inmunitarias se van perdiendo y el virus favorece para que otros componentes, el bacilo tuberculoso, muchos parásitos, el toporidium, etcétera, otros hongos, cándida, entren ahí los llamados agentes oportunistas y finalmente serán ellos los que producen la muerte del paciente. Durante toda la transmisión sexual, por ejemplo, la infección es a nivel superficial de la mucosa y en ella penetra y se replica con rapidez a través o sobre el tejido linfoide y que se va asociando con las diferentes mucosas, lo llamado MAC, para que se produzca el desenlace final. Acá tienen ustedes una gráfica donde les mostramos la sección transversal del virus de la inmunodeficiencia, con todos sus componentes que ustedes tienen ahí. Como vemos, las diferentes componentes, los tipos de las proteínas, tenemos a nivel superficial, miren ustedes esos del SU, por ejemplo, donde son componentes externos, donde ya se ha encontrado por el microscopio electrónico de los diferentes componentes que se encuentran a ese nivel, esas famosas cadenas, esos famosos volúmenes o formas gráficas que son los llamados peplos, los peplómeros, y que parece que son los determinantes en las mutaciones de este virus. Y todos sus componentes a nivel del ácido nucleico, a nivel de su núcleo, de su envoltura, la presencia de ustedes ahí está haciendo la tasa inversa, las otras proteínas, etc. Los mecanismos patógenos del VIH, entonces, producen básicamente infecciones a nivel de los linfocitos T4 y mucho. Y de otras células de esta misma estirpe, a nivel de los macrófagos, especialmente los monocitos, los macrófagos, los llamados macófagos, los macrófagos alveolares del pulmón, las células dendríticas de la piel y las células de la microglia del cerebro. Todos estos virus producen infecciones líticas de estos linfocitos T4. Por eso, como le digo, los linfocitos a nivel de los T4 a ese nivel se disminuyen o se lisan rápidamente. Y de esa manera se producen infecciones rápidas, persistentes, y que producen pues el deterioro o el bajísimo nivel de las células estirpe los macrófagos a ese nivel. Todos ellos provocan una serie de sinsitios en las células grandes que presentan grandes cantidades de antígenos del CD4, los linfocitos T4, con la siguiente lisis pues, de las demás células, alterando de esa manera toda la función de los linfocitos T y de los macrófagos. Van reduciéndose las concentraciones de los linfocitos T4 y de esa manera el recuento va disminuyendo, ya que ustedes tendrán que hacer los recuentos seriados para ver cómo va la concentración de los linfocitos y de esa manera lograr el mantenimiento o la prevención o el fortalecimiento de estas células y de otras células colaboradoras en función de los linfocitos T8 que pueden ayudar de alguna manera a fortalecer la población T4 y los macrófagos. De esa manera, los linfocitos T8 y su función de macrófagos se reducen prácticamente. Acá tienen ustedes un cuadrito para mostrarles la patogenia del virus de la inmunodeficiencia humana. Como ustedes ven, cómo entra el virus a nivel de la sangre, del colon o del recto y de la vagina, básicamente.
que son las vías de entrada del virus específicas. Se ha discutido en algún momento que puede haber contacto a través del beso, la saliva, a nivel de las lágrimas y a nivel de otros elementos dérmicos, lo que se ha negativizado, se ha descartado hasta ahora, porque los estudios que se han realizado no han demostrado la entrada o el contacto de los virus por ese nivel. La única vía es la vía sanguínea o la vía en contacto sexual. Y en el contacto labial, siempre y cuando haya sangrado, o sea, en los besos donde hay mordedura, hay heridas abiertas, podría ser una vía de entrada del virus si es que hay el portador de uno de ellos. Así que tengan cuidado, siempre recomienden la intensidad en los besos, pero que no sean hemorrágicos. Y bueno, ahí está tómenlo como un impronto en nuestra clase, para relajarnos un poquito, una pequeñita catarsis, por favor. Y ahí tienen entonces ustedes el esquema indicándoles perfectamente cómo es el camino que va recorriendo el virus desde que logra su entrada a través de los fluidos que hemos señalado. Y finalmente ya cómo ya se va produciendo los diferentes procesos disfuncionales, la liberación del virus que se libera de su cápside y ya su secreción a través de las citocinas y todos los otros componentes que van permitiendo que finalmente pues las infecciones sistémicas sean ya específicas, aparezcan los diferentes síndromes y de esa manera se generen o se desencadenen los diferentes cuadros que finalmente pueden lograr o pueden desencadenar en la muerte del paciente. Acá los diferentes medios del VIH para que logren escapar del sistema inmune, porque lo logran en muchos casos, salvo ahora que ya se ha detectado que este proceso a nivel del cordón umbilical y a través del espacio interplacentario ya se logre finalmente impedir el paso de este virus, 100% comprobado científicamente y con el soporte científico demostrado. Y tenemos las características, por un lado, lado izquierdo sobre la infección de los linfocitos y los macrófagos, fundamentalmente. Y que sobra pues la inactivación, el elemento clave de la defensa inmunitaria. La inactivación de linfocitos populares, la variación antigénica de la glucoproteína 120 y la glucosilación amplia de la glucoproteína 120. Todos ellos con una función específica que permiten pues la solidez y la barrera específica para una mayor capacidad de penetración, de invasión del virus. La epidemiología ya hemos señalado de forma general para los retrovirus, los factores de la enfermedad viral, ¿no? Sus características de envoltura, la enfermedad en su periodo prodrómico, que es largo, como sabemos, 10 a 15 años. El virus puede transmitirse antes de que aparezcan los síntomas identificables, salvo cuando ya existe el SIDA propiamente dicho, ya empiezan a verse las alteraciones a nivel de los linfocitos, de los macrófagos. De esa manera ya se está en la parte final de esta evolución viral. En su transmisión, como vemos, solamente está demostrado hasta el día de hoy que los retrovirus pueden transmitirse en tejido sanguíneo, en semen y en secreciones vaginales. No se tiene
el carácter científico para demostrar que sea a través de la secreción materna, o sea, de láctea, a través de la lactancia, que se pensó en algún momento, no se ha considerado todavía hasta el día de hoy factible. ¿Quién corre el riesgo generalmente de adquirir esta infección? Siempre ya hemos señalado los adictos a las inyecciones intraparenteral, como vemos los drogadictos y toda gente que usa los famosos inyecciones y que a veces lo rehusan, son uno de los más propensos de más alto riesgo de adquirir este virus. Los individuos también sexualmente activos con muchas parejas, los heterogéneos. Así que hay que ordenarse un poquito en esta etapa de la vida. Cierta experiencia nos permite señalarles, nada más. O sea, los llamados homosexuales, los heterosexuales también son factores de riesgo, las prostitutas o los recién nacidos de madres positivas al VIH, que repito ya hoy día por estudios científicos de la escuela cubana y también de la alemana que ha emparejado esto, ya se ha logrado evitar el paso de los retrovirus a ese nivel. Y también lo que son receptores de trasplantes, o sea, cualquier transfusión sanguínea, en todos los aspectos, factores transfusionales, y también el trasplante de órganos, los hemofílicos, ¿no? Que también pueden detenerse sobre todo a ciertas características. Bueno, en esa época, años atrás, no se hacían los famosos cribados para determinar estas actividades. Y hoy día se hacen los estudios, sobre todo se señala quienes no pueden donar, por ejemplo, órganos, y quienes no pueden donar sangre y derivados. En cuanto a la distribución en el mundo de los retrovirus, ¿no? Es cosmopolita, se tiene por todo el mundo, o sea, no hay incidencia estacional, no hay etapas del año, sea verano, invierno, otoño, primavera, que puedan ser específicos o mayor incidentes, no, es en cualquier momento estacional. Los métodos de control, generalmente, aplicación de los fármacos antirretrovirales, con ciertas limitaciones, pero se pueden emplear actualmente. Se están haciendo nuevas pruebas para la formación de la vacuna, tratamientos mucho más específicos, evitar pues las relaciones y procurar fomentar las relaciones sexuales seguras, ¿no? Y diferentes aspectos de los monógamos, especialmente para evitar la difusión de este virus. No se deben utilizar agujas de inyecciones repetidas. Para eso están los materiales descartables actualmente en todo su nivel. Y procurar desarrollar siempre programas sanitarios de prevención, como es cribado de la sangre, transfusiones de órganos y de factores de coagulación que se utilizan para los hemofílicos. Acá tenemos la distribución geográfica en el mundo que hemos señalado en todos los países del mundo con cantidades más o menos aproximadas. Esto hace más o menos, este es un informe de hace más o menos 4 a 5 años que creemos que a estas alturas de 2021 estas cantidades se han incrementado un poquito ligeramente, porque también están favoreciendo los nuevos estudios de prevención, los nuevos estudios de transmisión, los nuevos estudios de diagnóstico y también de aplicación parcial terapéutica. La transmisión ya hemos señalado cuáles son los factores: sangre, semen, secreciones vaginales, siempre de individuos infectados o portadores. Y de esa manera también prevenir la diseminación a nivel del feto recién nacido
que pueden adquirir el virus, pero que ahora ya se tiene el procedimiento y la aplicación de ciertos medicamentos para evitar esta transmisión intrauterina. La población de máximo riesgo, ya hemos señalado, son generalmente las personas sexualmente activas, los homosexuales y los heterosexuales por su frecuencia, los drogadictos por vía parenteral, sus parejas sexuales, los recién nacidos de madres positivas, que ya felizmente está el método de prevención y de evitar esa transmisión. Y también existe una proporción alterada o desproporcionada de afroamericanos e hispanos de la población positiva para este virus, para el VIH. Transmisión e infección, ya hemos señalado, tanto en la manipulación de sangre, la transmisión sexual, la transmisión perinatal, los virus que no provocan transmisión, contacto personal directo, etc. Todos ellos con sus diferentes características de transmisión específica. Las enfermedades más importantes que son indicadoras del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A nivel de protozoarios tenemos el toxoplasma la criptosporidiosis, la isoporiasis, que lo estudiaremos en nuestro curso de parasitología. Los fungicidas, o sea, hongos, tenemos cándida, tenemos el Pneumocystis carini, tenemos el Pneumocystis carini tipo 2, que ahora están siendo considerados como parásitos, ya no como hongos. Los criptococos, el litoplasma, la coccidioidomicosis. A nivel viral, tenemos el citomegalo, el herpes simple, uno básicamente, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la leucoplasia vellosa provocada por el virus de la leucoplasia, etc. En la bacteriana tenemos el complejo de Mycobacterium que hemos señalado en nuestro capítulo de bacteriología, tuberculosis, septicemias, etc. Tumores oportunistas, Kaposi, linfoma del cerebro, especialmente los gliomas, otros linfomas de Hodgkin, los síndromes a nivel de otros, síndrome de caquecia del VIH, encefalopatías del VIH, neumonía intersticial linfoide, etc. Tratamientos, ya hemos señalado anteriormente, ahí están los diferentes antivirales o antirretrovirales que se están actualmente manejando, desde el ácido timidina, AZT, hasta la eritroentrisotiramina. Inclusive la Abacavir, que también está siendo actualmente ya indicado en el mundo. Tenemos algunos inhibidores también no nucleósidos para evitar esta transmisión a nivel de la transcriptasa inversa, como tenemos la nevirapina, la delavirina, el elavirex, etc. Inhibidores de las proteasas, tenemos un conjunto de inhibidores que se están empleando actualmente como medidas de posibles tratamientos. Los inhibidores de la unión y su fusión, también señalados como importantes en el tratamiento posible de estos procedimientos infecciosos. A nivel de inhibición de la integrasa, tenemos el tratamiento antirretroviral de gran actividad, que se targa, como señalado anteriormente. Están ahí los diferentes componentes o compuestos que tienen que ver con estos tratamientos antirretrovirales. El diagnóstico de laboratorio todavía no se ha llegado a una rapidez y a una identificación de alta sensibilidad o de alta especificidad, pero ya se tiene básicamente razones fundamentales para proceder a este diagnóstico, para identificar a las personas que padecen la infección a fin de instaurar un tratamiento farmacológico antivírico, importante como primer paso.
Segundo, nos permite identificar a los portadores que pueden transmitir la infección a otros pacientes, especialmente en caso de transfusión de sangre o de órganos, tanto en mujeres normales, embarazadas y a parejas sexuales. Y tercero, para realizar un seguimiento de la enfermedad y confirmar el diagnóstico del síndrome, para lograr prevalorar de esa manera la eficacia del tratamiento. O sea, hacer un tratamiento, un seguimiento, perdón, del tratamiento a través de una serie de análisis o medidas serológicas para comprobar las modificaciones en el transcurso o el desarrollo de esta enfermedad. Las pruebas ya hemos señalado a nivel serológico, la inmunoanálisis de absorción ligada a las enzimas, la aglutinación de látex, la prueba rápida de anticuerpos orales, la transferencia de Western. Esta prueba rápida de anticuerpos orales es la que se está aplicando en el tratamiento de los coronavirus, con las pruebas rápidas de anticuerpos, de detección de anticuerpos a través del hisopado bucofaringeo, y de esa manera se obtienen rápidamente la presencia de los anticuerpos antirretrovirales y para los coronavirus, los anticoronavirus. La inmunofluorescencia, el virión unido a la proteína reversa, el acoplamiento de esta que se hace a través de la homologación serológica del virión. La proteína central de la retrotranscriptasa, el ADN encadena el antígeno de la proteína P24, el aislamiento del virus que tiene pues actualmente, pero que no se dispone de los insumos para realizar esa prueba. Y la proporción también de los linfocitos, que tiene que ver con la relación de la enfermedad y el virus propiamente dicho, el desarrollo de la patología específica. Para resaltarles solamente ya las características de estos fármacos y que van a evitar, van a prevenir la propagación del VIH y que pueden pues darnos resultados o respuestas para determinar las proteínas necesarias y evitar de esa manera la infección. Todos ellos con una larga de elementos antirretrovirales que hemos señalado en el TARGA, siendo el AZT actualmente de mucha vigencia y de mucha importancia, con su mejoramiento en su estructura, para de esa manera hacer una acción mucho más específica contra los retrovirus y evitar también efectos tóxicos o colaterales que pueden, sobre todo hepatotóxicos o hematotóxicos, nefrotóxicos, etc. Otra indicación acá sobre en el mundo cómo se están haciendo ya mayores esfuerzos de mayor intensidad para elaborar los fármacos antivirales y orientados a lograr finalmente una vacuna eficaz, eficiente frente al VIH y todos los demás fármacos que se están trabajando en diferentes países del mundo y en diferentes laboratorios, grandes centros de investigación para lograr finalmente esta vacuna y los tratamientos específicos con los antirretrovirales. Señalarles ahí las características y los alcances fundamentales del AZT y también de la didesoxinosina, que también va a producir la DDC y otros análogos que son pues fosforilados generalmente por enzimas celulares, o sea, catalizados por enzimas celulares que se incorporan pues al ADN de control. Y de esa manera se va a lograr estimular la acción de la transcriptasa inversa y con ello impedir o interrumpir la síntesis
de la cadena del ADN. Y de esa manera evitar la replicación al RNA, que es del virus, de los retrovirus. La educación médica sanitaria que tendrá que ustedes manejar en primera instancia al momento que están haciendo la interrogación o la elaboración de la historia clínica, siempre determinar, siempre comunicar al paciente sobre las diferentes medidas que se tienen acerca del VIH. Esa educación es fundamental, no solamente en consultorio, no solamente en el centro de atención médica, llámese hospital, centro de salud, clínica, etcétera, sino también en la población desde el punto de vista social, en las universidades, en las aulas de la educación médica. De esa manera, en las instituciones, en las charlas populares, para que de esa manera la población tenga un conocimiento básico, fundamental, para lograr mejorar las medidas preventivas sanitarias de esta infección. El control de órganos también de sangre y hemoderivados también se han dado muy importante, fortalecer y aplicar las medidas y los protocolos que se están haciendo hoy día y que están dando muy buenos resultados para disminuir los contagios, los contactos de este virus con la población humana. El desarrollo de la vacuna básicamente está orientada pues a una serie de estudios en el mundo. Se ha dejado latente un poquito en los laboratorios que estaban haciendo grandes estudios para la vacuna antirretroviral por el espacio y el tiempo que se está dedicando a los coronavirus, como sabemos. El COVID está copando el gran tiempo y el gran espacio de los laboratorios, de los grandes centros de investigación en el mundo, incluyendo nuestro país, donde algunos programas que se estaban haciendo para fortalecer en la difusión sanitaria, en las investigaciones de algunos laboratorios, de unos centros de investigación de nuestro país, se están dejando un poco latentes para darle prioridad a los estudios epidemiológicos de diagnóstico y de prevención del COVID. Sin embargo, eso no está dejado, sino que en cualquier momento debe retomarse con mayor fuerza y con mayores recursos, naturalmente. Por ello, lograr en nuestro país de la formación del Ministerio de Investigación e Innovación Tecnológica va a ser sumamente importante para que nuestros recursos jóvenes, nuestros recursos humanos de las ciencias generen más ciencia a través de la investigación, pero dotándoles de los insumos y de la ayuda necesaria para que puedan desarrollar sus cualidades, su vocación en la investigación médico-sanitaria. ¿Por qué son inútiles los antibióticos frente a los virus? Una gran pregunta que se les hace, sobre todo a ustedes de estas nuevas generaciones médicas, para que no se cometen en algún momento algunas iatrogenias que ocurren a veces, no por causa conocida, sino a veces por apresurar ciertas formas de diagnóstico o de tratamiento. ¿Por qué? Porque el efecto antibiótico de los antibióticos van a actuar contra la reproducción o desarrollo de la célula bacteriana. Sin embargo, este virus no es una célula. No se sabe actualmente en su estructura si es una célula o no. Por eso es que al virus no se le dice microorganismo, sino en los conceptos más adecuados es un sistema bioquímico complejo, que es nuestro concepto que nosotros siempre lo señalamos. No está determinado si es una célula como la célula bacteriana, la célula parasitaria, la célula humana, etc. Todo constituye pues una cantidad de material genético y que se encapsula, como sabemos, con una capa protectora que es la cápside.
De esta manera, pues, la administración de antibióticos es inútil prácticamente frente a los virus. Por eso es muy importante que ustedes manejen rápidamente el diagnóstico diferencial, el diagnóstico presuntivo. Y si ustedes creen que es viral, y comprobarlo inmediatamente con el laboratorio clínico para evitar la administración de antibióticos que pueden ser muchas veces de efectos nocivos para el paciente, sobre todo en pacientes susceptibles o con ciertas condiciones de inmunosupresión. Y de esa manera hacer incapaz a los antibióticos de poder actuar positivamente. Con esto hemos terminado, queridos alumnos, nuestras clases de biología, capítulo